año era jubilarse y decirle a mi mamá, te dejo toda la jubilación, toma ese dinero, lo vas a cobrar, a mí déjame porque yo me quiero morir borracho, yo me quiero morir aguada de alcohol, ¿no? Algo tenía claro es que se quería casar, pero también tenía claro que no iba a ser por la católica. Bienvenidos a su primer episodio de Sincero Podcast. Blanca. Ah, ya empezamos. Ay, hola. Tan sinceros somos que estamos... Tan sincero que no sé cuándo ya empezó porque de tantas pruebas. Qué padre, la verdad es que independientemente de que vine así como en contra de mi voluntad, me encanta ver cuánta Creo que estás producción pecando lleva. de sinceridad, ¿eh? Cuánta producción lleva, cuánta... Está chido y sobre todo me llama la atención ver que los productores están muy emocionados más que nosotros. Ah, sí, están bien contentos, están bien, la están gozando. Exacto, están como que disfrutando esto que estamos haciendo, así que de todo corazón esperamos hacer un buen desempeño, porque no tengo la menor idea de que es un podcast. Vamos a platicar a lo largo de este episodio, de este primer episodio que Remy tuvo a bien invitarnos, Nat, Ah, ¿verdad? sí. Él dice Somos que no nos privilegiadas, obligó. ¿ok? Él dice que no nos obligó, pero nos invitó. Sí. Entonces, yo creo que iremos platicando de cómo surgió todo esto, ¿verdad? Tal vez podríamos empezar un poquito con presentarnos, ¿no? Pero creo que tú debiste haber abierto y me engañaste una vez más. Pero digo, podemos empezar tal vez presentándonos. Yo, Remigio Órale, Medina, abogado de 53 años, pastor de la Iglesia Israel y Jerusalén, felizmente casado con aquí la señora. ¿Hace cuánto? Hace 28 años. Vamos a cumplir 29. 29, por eso hace 28 años de casados. Vamos el 14 de diciembre a cumplir 29 con 7 años de novios, desde un 2 de julio de 1991. Exacto. Qué en el bello. Centro Universitario Montejo. ¿Casado con? ¿Quién? Yo. Dilo, casado con. Y Te estoy dando la oportunidad. Te estoy dando la oportunidad para que es te verdad, presentes. Remy, ¿te falta una lo parte? mejor de nosotros. Tienes dos El fruto niñas. del amor. Claro, pero Niñas. Ah, es verdad. Las olvidó. Tenemos dos. Bueno, la gente escuchará niñas y dirán unas peques, pero no, ellas son todas unas adultas profesionistas. creo que empezamos todo patas para arriba, o sea, todo ¿Todo mal? mal, pero Por bueno. eso hoy es el primer episodio de Sinceros. Creo que es el episodio piloto, ¿no? El Esperemos episodio piloto que- de este podcast Y el que más nace con sincero. la intención de, pues de extender un poco más lo que ya venimos haciendo en la estación de radio Vida Nueva. Vida Nueva. En 1.9. 1.9 FM, con la idea de extendernos un poco más. Pareciera que no es suficiente las veces que vamos ¿Qué a la tal? radio y ese deseo de poder llegar a más gente, poder tener un poquito más de contacto con todos y de transmitir lo que tenemos, ¿no? Es del programa Pródigos, ¿verdad? Que tenemos ya que 122, amigos. Eso le encanta a 122 los números. programas. 122 programas haciendo pródigos en la que la verdad, pues sí hay que reconocer la confianza, vamos a llamar así, que tuvo Rebeca Chan con nosotros, ¿no? De dejarnos tener un formato que originalmente inicia siendo para jóvenes. Sí. Pero aquí puro adulto mayor, ¿verdad? Salvo Natalita, pero ya se casó la señora. Entonces, no, a veces siento que no somos tan de jóvenes. Sin embargo, por lo que hemos podido capturar, ¿verdad? Conocer de la gente que hemos podido hablar fuera, hemos logrado conectar, ¿verdad? Sí. Hemos tenido así como que un formato muy relajado. Siempre hemos dicho que muy nosotros, muy como si no estuviéramos haciendo un trabajo, ¿no? Es como si no estuviéramos algo encuadrado en un formato, sino que siendo nosotros mismos. Entonces yo creo que de ahí le viene a Remigio la inquietud avalada, ¿verdad? Por Angelito y Ana Ruth de llevar a cabo un podcast, ¿no? De tener un formato diferente en el que podamos ampliarnos un poco más y en el que pretendes, o al menos eso entiendo, que hablemos de muchas de nuestras vivencias, ¿no? Muchas de nuestras situaciones, tanto en iglesia, bueno, más creo que nos queremos basar en eso, ¿verdad? Vida e iglesia, en este nuevo caminar, porque hemos caminado, yo creo que todos los tres que estamos aquí muchos años, pero yo creo que hoy estamos viviendo un nuevo caminar, Sí. o estamos viendo una manera nueva de vivir la iglesia, y yo en lo personal estoy disfrutando muchísimo, y yo creo que eso es lo que está chido si es que logramos el cometido de este programa. Pero creo que ya avanzamos mucho, y tenemos una invitada. Pero aparte no te terminaste de presentar. Yo creo que la bueno. gente quiere saber quién es. Es quién correcto. es, con quién está casada. Ya divagué, ¿verdad? Pues sí, yo soy
¿quién soy? Para Remigio soy Blanca. Para mis amigas soy Vero. Para mi familia soy Vero. Soy Blanca Verónica. Flores, flores, para servir a usted y a Dios, ¿verdad? Y la verdad es que sí es cierto, tengo unos años casada con Remy y haciendo vida, haciendo familia, haciendo iglesia con él, pero sobre todo disfrutando muchas cosas nuevas en esta etapa que estamos viviendo. Y tengo 2 hijas hermosas, ¿verdad? ¿Quién lo va a decir sino yo? Verónica y Daniela, una es doctora, una es diseñadora industrial. Y pues muy contentas con ellas, ¿verdad? Ahorita andan ahí por ahí paseando, pero otro día a lo mejor las invitamos y formen parte de, ¿verdad? También, bueno, los que no me conocen a fondo, estudié Derecho, tengo una maestría en Derecho Penal, como lo dije por ahí en algún reel, y no ejerzo hace un buen rato, ¿verdad? Me dediqué a mi casa y a mis hijas y a la iglesia ahora, y pues creo que Dios sabía, ¿no? Que ya tenía preparado para mí un caminar en un pastorado que, ya platicaremos en otro programa de cómo fue eso, de cómo Dios nos fue llamando y yo así como resistiéndome. No sé si tú también, Remy, pero creo que yo más que tú. Y creo que de alguna forma ahorita que se presente también nuestra invitada, vamos a poder hablar un poquito de eso, porque creo que los tres hoy estamos viviendo una temporada en la iglesia y un modo de hacer iglesia que a lo mejor no pensamos estar en el momento en el que vivimos hoy, ¿no? Sí, sobre todo la invitada, yo creo que cumple un sueño. Sí. Hola amigos, yo soy Natalie. Pues hace que como 10, 12 años me parece, me congrego aquí en su iglesia, nuestra iglesia, mi iglesia, Israel Jerusalén. No sé si lo dijiste, Remy, pero estamos en Mérida, Yucatán. No. Oh, no lo dijimos. Pero se nos va a notar. No se va a poder disimular. Se me va el disimular. avión de ver. Bueno, de se me va a notar datos. solo a mí, porque yo soy el único yucateco. Ah, es Bueno, verdad, pero ya somos tengo foráneos. 1000 años aquí. Sí, Pero somos bueno. ya yucatecas de corazón, pero Es correcto. así es, amigos. O sea, los que nos están viendo desde donde sea, estamos en Mérida, Yucatán, así que aquí tienen sus tierras yucatecas que los esperan con mucho gusto y con mucho amor. Y pues bueno, yo también soy abogada, o sea, estamos rodeados aquí el Uy, día de los tres, hoy. los entre tres abogados. Somos abogados. 3 abogados. Sí. Yo literal pues tiene que unos pocos añitos, ¿verdad? Que egresé de la carrera, pero pues sí, estoy felizmente casada con un doctor en ciencias. Ay, puro estudioso. Sí, muy estudioso. Y pues nada, la verdad, como dice Vero, no me imaginaba a dónde me iba a traer Dios. O sea, si bien en una primera instancia cuando yo llegué a la iglesia a lo mejor no fue de muy buena gana, pero Dios ha sido tan bueno de verdad que hoy agradezco cada año y cada momento que he pasado aquí, porque sí, no me lo imaginaba, pero pues es un gusto y un privilegio de poder estar hoy en este primer episodio de Sinceros. Ay, qué padre porque yo me refería también a que el sueño que vives, alguna vez platicando con Nat, ella estaba en un cargo, hizo una pausa y entonces cuando yo le digo, ella me decía, bueno, ¿y cómo sé cuándo ya retomo, no retomo la vida, ¿no? de actividad? Y yo le En la decía, iglesia. Ajá. Sí. Y le digo, ¿y tú qué quieres? Creo que nunca se me va a olvidar ese día que fue así platicamos. se me abrió la vida, porque le digo, ¿y tú qué quieres, Nat? Y me acuerdo la cara de Nat de, bueno, pues si me preguntas qué es lo que realmente quiero, yo quiero cantar. Y yo, wow. O sea, y hoy escucharla cada domingo, cada jueves y verla cantando, digo, Dios es bueno. Sí, o sea, Dios nos es bueno. escucha. Como a veces pareciera un poco trillado el decir, Dios te cumple tus sueños, o Él conoce Pero es los verdad. anhelos de tu corazón. A veces se vuelve como cliché esa frase, Sí. pero es verdad. Es verdad, o sea, Dios cumple y también transforma corazones. Transforma. Porque yo creo que poco a poco ustedes también irán contando su testimonio, pero sin duda alguna he visto también ese transformar en los corazones de mis pastores, que ha sido algo también impresionante. Yo recuerdo mucho cuando llegué a ver al pastor Remy, o sea, tal cual tenía la facha de abogado, amigos. O sea, aparte que siempre, la verdad, mi pastor ha sido muy fashion. Entonces yo amaba sus combinaciones entre sus zapatos de vestir, porque ahorita lo ven en Ay, tenis. sí, Pero imposible. sí en ese momento era zapato de vestir, bien fajadito, camisas con colores locos, pantalones así, combinaciones muy, muy chidas, pero sí toda la facha de abogado. O sea, no te imaginabas lo que iba a pasar años después. Bien godín. Totalmente. Sí. Sí se veía de oficina. Sí, de verdad que sí. Y Vero, pues también otra persona totalmente. Siempre ella muy arreglada, muy hermosa, muy fashion, pero Era una el hecho señora. de, sí, o sea, el cambio que dieron los dos y el ver ahorita cómo son tal cual pastores y el corazón que Dios ha ido también cambiando y transformando es
es muy impresionante. Así que yo estoy muy deseosa a que todos los sinceros que nos están escuchando puedan ir conociendo poco a poco nuestras historias, pero bueno. ¿Sabes por qué como que no había agarrado la onda? Porque como hemos hecho radio, siento que ya conté muchas veces quién soy. Claro, entonces no, aquí no hay contexto. Los pródigos te conocen. Perdón. Pero los sinceros van a empezar. Yo creo que ahorita que comentaba Nat todo eso, me abrió así un panorama precisamente de cosas que ya había yo olvidado, ¿no? ¿Cómo qué? Como el hecho de que nunca estuvo dentro de los planes ser un pastor. Nunca nunca fue ni un sueño, ni un propósito, ni mucho menos un objetivo perseguir un pastorado y llegarlo a desempeñar, ¿no? O sea, incluso cuando las primeras veces nos dan palabra de pastores, la primera actitud fue un poquito de no, se están equivocando, sí, no se están equivocando, esto no es ni para nosotros, no tenemos o yo al menos, no tengo las cualidades ni las características, ni mucho menos el deseo. Y es que yo creo que eso va muy apegado, al menos a la idea, ustedes que nos están escuchando por primera vez, que Remigio decía, bueno, ¿de qué hablaría yo en un primer episodio de Sinceros, no? Y Remigio ponía un poco el ejemplo, me voy a adentrar un poco en eso, de que qué haces cuando vas por primera vez a clases de algo, te inscribes a algo, o te invitan a un determinado lugar donde se hace una actividad que a lo mejor tú no has hecho nunca, como clases de baile, un deporte, ¿no? Y decía Remigio, ¿y qué haces cuando vas a una iglesia? O sea, ¿cuál es como la actitud de...? Y le decía, pues Natalia es la invitada porque ella es la última en llegar. Ella dice ya hace 13 años, ¿cuántos? ¿10? Sí, más o menos. Más o menos, pero es la nueva, ¿no? Entonces, platicándole un poco, pero yo quería, vamos a poner una pausa ahí un poquito. Me refería a que cuando tú y yo llegamos a la iglesia, primero llegamos obviamente yo atraída por mis papás, ¿no? Porque entonces no podía yo decidir mucho. Sí eran muy respetuosos conmigo, pero ellos determinaron, ahora vamos a ser cristianos, porque la verdad sí, ya que les cuente yo con calma, pues sí hubo un milagro en la vida de mi papá, de un alcoholismo que de verdad, ya después yo capté, ya después la madurez y el criterio me hicieron ver que, oh, wow, ¿no? Fue Dios. Pero llega uno a la iglesia y es bien chistoso, ¿no? Y sobre todo cuando vienes de una religión tradicional. Sí. En la que pues no hay tanto rollo. O sea, uno llega, se sienta cómodamente, ¿no? Escucha y te vas, si acaso te paras y te sientas un poco. O sea, hace uno lo que le toca hacer, ¿no? Entonces, cuando llegas a una iglesia cristiana, es un poco loco, ¿no? Entonces, cuando Remigio dice que nos dan palabra, incluso si tú eres la primera vez que escuchas estos términos de iglesia, que alguien nos da palabra, es que te dan una profecía, te dan un mensaje de Dios, es alguien que puede ver algo que tú no ves, ¿no? Y hay pastores, hay profetas, hay gente que en ese momento tiene una unción especial, otra palabra, unción, ¿no? Exacto, entonces todo eso para nosotros era súper nuevo pero ¿por qué él de dónde me está adivinando el futuro, no? O cómo me está diciendo que voy a hacer esto o no. Y la verdad las primeras ocasiones para Remy y para mí eran de rechazo. Y Remigio dice que él argumentaba muchas cosas en su cabeza porque, bueno, me regreso. Cuando empezamos a ir, ¿no? Éramos universitarios. Sí, claro. Y él dice que yo lo llevaba, pero no, amigos, él me seguía. Porque por eso novios. Me llevabas. Bueno, de alguna manera, pero nunca te obligué. O sea, yo estaba en esa transición, Remigio iba conmigo y la verdad es que ahí sí me puedo atrever a decir que juntos empezamos a descubrir este caminar en Cristo. Este caminar de iglesia, porque creo que no conocíamos a Cristo en el momento que llegamos como tal. No. O sea, yo creo que empezamos a adentrarnos en el mundo de una iglesia cristiana, en el mundo evangélico, en el hablar diferente, cantar diferente, en el, no sé, aplaudir, muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces sí fue como un poco de shock y ya poco a poco yo creo que fue cuando no nos dimos cuenta y el Espíritu Santo empezó a hacer una labor en nosotros, una obra pues muy tranquila, muy poco a poco y empezamos a poner más atención, creo yo, a tener un poco más de conciencia, pero seguíamos en la negación y no queríamos ser pastores, ¿no es verdad? Sí, yo creo que nosotros experimentamos esas etapas que suelen tener cualquier relación, ¿no? Donde primeramente te vas conociendo y poco a poco se te va haciendo agradable y así va aumentando hasta que de pronto se convierte en una pasión. Las primeras veces creo que para mí fueron como esa especie de citas arregladas, ¿no? O sea, yo no quería venir a la iglesia, pero tal pareciera que mi novia me arreglaba una cita con Jesús y me hacía venir a la iglesia. Y mira, yo con esto quiero ser muy, muy cuidadoso. Muy respetuoso.
porque creo que hoy vivimos un modo de hacer iglesia un poquito diferente al que nos tocó a nosotros, ¿no? Sí, claro. A nosotros nos tocó una iglesia un tanto rígida y no quiero ni hablar si está bien o está mal, eso creo que no tiene ningún sentido ahorita, sino tal vez hablando nada más de que era una iglesia rígida, siendo nosotros jóvenes universitarios. No era fácil acomodarse, no era fácil adaptarse cuando veníamos también con otras ideas, con otra manera de pensar, con otra forma de razonar, y que de pronto a mí las primeras indicaciones que me daban era no razones, no Solo tienes cree. que razonar, solo cree. Dios no puede ser explicado, Dios tiene que ser revelado. Y no estoy diciendo que esto no sea así, pero que de golpe te digan que cambies la manera en la que te has comportado 20 y tantos años, no es un choque. Es un choque Sí, cultural totalmente. que incluso no llevado de la forma correcta puede ser ofensivo. Te puedes sentir agredido diciendo entonces que yo piense está mal, entonces Dios quiere autómatas, Dios no quiere Wow, gente sí. que piense. Ah, sí, más que estamos en esa etapa rebelde. Claro, sí. y además de que uno empieza a cuestionar todo. Y creo yo que esa fue el acomodo. Dios tuvo mucha misericordia de no permitir que saliera yo corriendo. A lo mejor creo que lo hizo de una manera en la que sabía que me podía no solo ganar, sino conquistar a través de Blanca. El hecho de que tú te fueras amoldando de una manera más rápida. Creo que también el hecho de ver el milagro que estaba obrando en la vida de tu padre, de nuestro pastor Félix, cómo veías ahí un cambio, eso te fue totalmente. atrayendo hacia Jesús y tú fuiste la que me hizo permanecer. Fue la que hizo que yo estuviera. Y yo creo que hoy por hoy sí puedo, sin temor a equivocarme, decirte que exponerte a la presencia, tarde o temprano rompe cualquier corazón por duro que sea. Sí. O sea, a veces... Tu idiosincrasia, ¿no? sí. Porque antes tú decías, no, es que yo así soy y está difícil que yo cambie de manera de pensar. Claro. Cuando te das cuenta. O a veces uno dice, no quiero dejar ciertas cosas, o sea, no me quiero comprometer porque no quiero perder, ¿no? Uno cree que cuando se acerca a Dios va a perder cosas y cuando te das cuenta, ya ese pensamiento termina siendo transformado totalmente. Y a Sí. ti te trajeron también, Natalia. Así, obligada. Muy obligada. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 17 años o 16, 17 Ay. años. Ya hoy tengo Dijeron las abuelitas, casi la 30 edad de la amigos. punzada. Sí. Sí, no, yo venía muy molesta y al final, pues, digo, todo fue demasiado circunstancial, o sea, hasta dices, ¿cómo es Dios? Porque pues fue a través de una sobrina tuya, que para mí Ay, era de casi veras, sí. que hermana prima, porque pues desde chiquititas nos conocíamos, pero nunca nos imaginamos, en el tiempo que estuvo viviendo con nosotras en la casa, que fueron como 2 años, ya en Wow. ese último segundo año fue donde circunstancialmente la trajimos acá por un cumpleaños del pastor Félix. Y mi mamá así como de, ¿por qué vienes a una iglesia a un cumpleaños? Y ella así, que es que mi tío es pastor y mamá, ¿Cómo? ¿qué? Y dijo, sí, entonces pues literalmente así llegamos. Guau, La primera no que llegó sabía fue esa mi mamá. historia. Sí, ella llegó solita, le dijo, pregúntale a tu tío sus servicios. Y ya se los dijo, ella llegó un domingo y al domingo siguiente mi mamá nos arrastró a todas, a mi Ah, hermana, chamaquitas. a ella y a mí. Y éramos así, pues era el domingo de dormirte hasta Sí, tarde, de que claro. te desvelaste. Entonces no veníamos, la verdad, veníamos con cara de pocos amigos. O sea, yo casi que si podía venir en pijama, venía en pijama. O sea, me valía. Gracias a Dios, mi mamá, la verdad, no era tan así, sino con que viniéramos, ella se daba por bien O servida. sea, me vale si pones cara, si vienes Sí, fachosa, pero ya luego ven. sí nos poníamos incluso a platicar en el tiempo de, porque era como que yo me aburría, o sea, yo no entendía nada de lo que estaba Y era escuchando. kilométrico. Y era muy tardado todo, entonces yo me ponía a platicar con Katia y yo, sí, que por aquí, que por allá, mi mamá, "Ay". ¿Qué hice? Ajá, entonces pues ya era como, ay, era un suplicio, pero fíjate, hasta eso fue lo que a mí me hizo empezar a escribir, porque yo dije, ¿qué hago para desaburrirme? Pues empiezo a anotar. Anotar todo. Y empecé a anotar y yo no entiendo qué están diciendo, no sé qué significa esta palabra. O sea, yo escuchaba de edad, me acuerdo mucho, resurrección. Y yo, ¿Qué es eso? quién sabe, que fuimos redimidos. Y yo, o sea, palabras que en ese momento se me grabaron y que yo decía, es que no sé, o sea, no entiendo qué significa eso. Y yo veía que hablaba tanto el pastor Félix con una elocuencia que yo decía, algún día entenderé todo lo que dice. O sea, algún día podré como cuando esté Comprender. escuchándolo, ajá, decir, ok, ya sé por qué lo dice. Para mí la verdad fue muy como lejano ese momento, pero
pues sí, no la tuvo muy sencilla mi mamá. O sea, veníamos obligadas, pero en ese momento era mala cara, no quería, o sea, yo criticaba todo lo veía mal, o sea, no me asustaba, pero no entendía por qué hacían ciertas cosas. O sea, es más, el ver un grupo de alabanza. O sea, yo burlarme de, se creen, o sea, estos músicos, o sea, rockeros, porque aparte, pues el tipo de música era, pues sí, para mí era como rockerosa pop. Y yo, ¿por qué hacen eso? O sea, no tenía ese concepto como de que ¿qué tiene que ver las letras con el estilo? Sí, no, yo decía, ¿qué? Sí, o sea, para mí era como Dios, era como algo más tranquilo, más, muy diferente, la verdad. O sea, sí, después de decir, ¿qué rollo con esta gente? ¿Qué se creen? ¿Qué les pasa por la mente? Ver que al final Dios, así como que literalmente en amor, me hizo abrir los ojos y ver, y poder también entender todo, y hoy en día estar aquí. Y mira, ¿de quién te burlas? ¿Quién está en la alabanza Claro, y ahorita hoy? ella juntamente con David canta dirigiendo la muchacha. alabanza. Sí, ¿Qué tal? Y además no lo hubiera diriges pensado. junto con David. No lo hubiera imaginado nunca. ¿Qué tal? No, nunca. No, pero qué padre, porque digo, si hay alguien aquí que ya tiene contexto de iglesia, contexto evangélico, un caminar en la vida, ¿no? Con Cristo, pues qué padre, pero yo creo que los que llegamos de repente, los que llegamos, sobre todo cuando ya llegas a una edad con cierto criterio, ¿no? Con cierta formación, o sea, ya acabamos de salir de la prepa, creo, Remy. Y sí, pues unos chamacos ahí rebeldes, más que nada, más que rebeldes, porque yo no recuerdo haberle hecho panchos a mi mamá, eran muy inconformes. O sea, yo me recuerdo muy inconforme. Y esa época, la verdad es que sí. Y yo dije que no iba a hablar. Y yo que dije que no iba a hablar, pero bueno. O sea, sí, la verdad es que llegamos a una iglesia en la que pues era bastante rígido el asunto. Entonces, a mí me daba hasta como miedo. Okay. ¿No? Me daba miedo el pastor, me daba miedo hacer algo mal, ¿no? Porque sentía que había muchas miradas, ¿no? Y mira, también quiero aclarar ahí que al día de hoy mi corazón, gracias a Dios, comprende, ¿no? Y hoy me pongo ya en una postura de empatía cuando, pues por mi edad, me voy a justificar por mi edad y mi madurez, pero mis papás, la verdad, después de haber vivido una vida tan dura, tan mal, ¿no? Porque se oye muy fácil decir, ay, 30 años de alcoholismo, no, o sea, son 30 años en los que, pues mi mamá la pasó mal, ¿no? De los que tenía ella casada con mi papá, de los problemas que hubo y las situaciones, que no sé todo y ni quiero saber, ¿no? O sea, porque creo que me dolería mi corazón. Pero obviamente llegan a un cambio de vida en el que ven un resultado, porque mi papá había ido a grupos de alcohólicos y pues sí, había tenido ciertos avances, pero había recaídas, ¿no? Entonces luego la recaída, dicen, es peor, ¿no? O sea, cuando ya crees que todo bien y va de regreso. Y luego otra vez, entonces cuando mi papá realmente, Cristo se encuentra con él, de verdad, o sea, mi papá no volvió a emborracharse nunca más. Su cuerpo está sano, o sea, era para que tuviera muchas secuelas. Incluso él un día platicando dice que su sueño era jubilarse y decirle a mi mamá, te dejo toda la jubilación, toma ese dinero, lo vas a cobrar, a mí déjame porque yo me quiero morir borracho, yo me quiero morir aguada de alcohol, ¿no? Entonces, obviamente, todo ese cambio de llegar a Cristo y ver, mis papás lo abrazan de tal manera que ellos veían todo wow, ¿no? Y ellos estaban así en soldados, ya sabes, de me encanta esto, yo quiero servir a Dios. Entonces por eso digo que hoy tengo una postura empática y sí, créeme que le he pedido perdón a Dios porque digo, ay Señor, qué dura fui, ¿no? Que sigo pensando que no me gustaba, ¿no? Claro. Que creo que no había necesidad de ciertas cosas muy rígidas, pero entiendo que mis papás querían hacer todo bien, querían un cambio de vida. Pues uno en esa etapa no le tocaba, ahorita veo que los papás le dan más chance a los hijos de opinar. En ese entonces uno no opinaba, ¿no? Te traían a fuerza y uno hacía lo que los papás, obligado. Entonces, ellos abrazaron de tal manera la fe, pero ahí es donde entra como esa incomodidad mía, porque había cosas que yo sentía que no tenían nada que ver con la fe, ¿no? Entonces, de repente no hay Navidad, de repente no hay ciertas fiestas. Se acabó el arbolito, ¿no? Se acabó la música, los discos. Entonces, yo nada más recuerdo así un tiradero de cosas, ¿no? Y mira, hoy lo entiendo, ¿no? Es como cuando te dicen, oye, pues si sacas todo esto te va a ir mejor en tu vida, pues lo sacas, ¿no? Claro. Pero pues obviamente en ese momento nosotros no comprendíamos. Pero entonces, ¿qué falla, Blanca? Porque creo que de eso de alguna manera, tal vez nosotros estamos viviéndolo como iglesia de una forma diferente. Creo que estamos diciendo lo que no queremos que viva la gente. Pero creo que en muchos lados todavía se sigue haciendo. Entonces, yo recuerdo a un pastor que decía, tenemos la historia más maravillosa para contar,
El gran problema es que no sabemos contarla. No somos buenos contándola. No somos buenos contando historias, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que pasa, que estamos tan preocupados con el tema del pecado, el tema del mundo, porque empiezan esos conceptos, ¿no? Música mundana, ropa mundana, lectura mundana. Fiestas mundanas. Todo es mundano y todo es cristiano. El mundo se empieza a dividir entre toda un área de cosas mundanas y un área de cosas cristianas, ¿no? O sea, y eso empieza a colapsar, porque, a ver, ¿cómo puedo seguir permaneciendo en mi vida cotidiana sin mezclarme con todo eso? ¿Cómo me cuido de eso? Y a veces, al tomar esto de una manera tan rígida, nos vamos separando de la gente y vamos estableciendo divisiones y juicios. Porque empezamos a decir, el que oye música mundana o secular, porque también está en pecado, y eso va rompiéndose mucho la estructura. Por eso yo durante mucho tiempo, y lo voy a decir con toda la honestidad y la sinceridad, se pone bueno. Durante mucho tiempo fui un cristiano incómodo. Sí, yo también. Fui un cristiano incómodo, o sea, quería yo seguir a Cristo, quería yo hacer las cosas bien, pero toda la regla, toda la forma que estaba alrededor me generaba incomodidad. O sea, al grado de que tenía yo que ser de la secreta. No me atrevía yo a salir al mundo y a gritarle al mundo que era yo cristiano. Oye, nos daba pena. Claro, porque a veces sentíamos, no me atrevía yo a invitar a nadie a la iglesia. O sea, decía yo, invito a alguien a la iglesia y de pronto se ponen locos los hermanitos, me va a dar vergüenza el día de nuestra boda. El día de nuestra boda, un gran porcentaje de la gente que estuvo en nuestra boda no eran creyentes. Claro. Y el mensaje del pastor fue un mensaje duro. Muy fuerte. Un mensaje apocalíptico. Literalmente. Literalmente, sí, duro. Y uno como novio parado enfrente con los nervios de los votos y demás, y además con el nervio de qué está pensando toda la gente que está escuchando eso. Mucho tiempo fui un cristiano incómodo. O sea, ¿sí realmente sentías como en qué secta me metí? No tanto como en qué secta, porque mira, una de las cosas que a mí me atrapó cuando yo empiezo a llegar a la iglesia fue el hecho de que a pesar que me decían no uses la razón, prácticamente la razón métela a un cajón, yo hice lo contrario, yo usaba mucho la razón. Y una de las cosas que me atrapó es que me fui dando cuenta que para cada verdad eterna existe un fundamento. Hay un fundamento bíblico que te dice cómo debes de vivir y por qué debes de vivir. Entonces esto se asemejaba. Te salió el encuentro de tu abogado interior. Claro, se asemejaba tanto a mi carrera. O sea, yo estaba muy apasionado con mi carrera. A mí la carrera de Derecho me encantaba. Sí. Era para mí, me gustaba mucho el poder encontrar en una ley el fundamento que justificara el porqué de algo. ¿Ya no te gusta? Y de pronto, ya no me gusta. Pero bueno, ahorita pasamos a esa parte. Pero de pronto cuando entro a la iglesia y me topo que para todo el modo de vida hay un fundamento, hay una razón del por qué vivir de esta manera, hay una razón por qué perdonar, hay una razón de hacer las cosas. Y eso me fue atrapando. Creo que eso, entre eso y tú, me mantuvieron en la iglesia. Porque la iglesia... Porque yo venía por ti. Yo a quien quería darle gusto viniendo a la iglesia no era a mí, era a ti. O sea, yo sé que muchos llegan a la iglesia en una condición, a lo mejor buscando ayuda o buscando la solución a un problema, ¿no? En el caso de tus padres, por ejemplo, tu papá el alcoholismo, etcétera. Otros, no sé, buscando alguna necesidad, algún vacío o demás. Hasta ese momento, para mí, yo no me cuestionaba, en ningún momento me cuestioné necesitar a Jesús. Yo llego a la iglesia no por necesidad. Yo llego a la iglesia persiguiendo a mi novia. Y hoy decimos, todo el mundo necesita a Cristo sí o sí. Totalmente. Y en ese momento pensábamos no necesitar. ¿Sabes qué parte me choqueó más a mí? Yo recuerdo cuando hablaban, hay una cita bíblica, un pasaje que habla de que el que más ama es aquel al que más se le ha perdonado. Y al principio, dentro de mi arrogancia y soberbia escondida, yo pensaba que a mí no se me había perdonado mucho. Y pensaba, como a mí no se me han perdonado grandes pecados, a lo mejor por eso no amo mucho. A lo mejor por eso mi amor es tan pequeño y tan reducido. Tuve que pasar un proceso para darme cuenta que yo era un terrible pecador. Que el verdadero pecado es pretender vivir tomando las riendas de tu vida creyendo que no necesitas a Dios. Y el número 2, exacto, creer que no tienes nada que te perdonen. Creer que no tengo nada que me perdonen. Porque y creo que es terrible ese pecado de arrogancia que se hace. Yo creo que puede caer en algo diabólico.
O sea, Satanás fue precisamente lo que quiso, ¿no? Enaltecerse y ser igual a Dios. Yo creo que eso para mí fue brutal y fue cuando me di cuenta que no tiene que ver con lo escandaloso del pecado, sino con la fuerte convicción que del pecado tengas. Porque así el pecado sea robarle un dulce a un niño, si sabes que con eso entristeces el corazón de Dios, si sabes que con eso lo haces, provocas distanciamiento de alguien que te ama de la manera en la que Él te ama, te das cuenta de la gravedad de tu pecado. Pero qué padre que tocas ese punto, porque yo creo que hay momentos, o no sé si tú lo habrás vivido, Natalie, pero creo que incluso, Remy, no teníamos conciencia de todo lo que era pecado. No, claro que no. Es Ya verdad. sabes, o sea, como que, pues yo no robo, yo no mato, yo no adultero, ni estoy casada, ¿no? O sea, Y hay ya más sabes. allá de. Ajá, Sí, o sí, sea, sí. ya Además sabes. era el clásico de yo no le hago mal a nadie. Yo no, Sí, es o correcto. sea, estoy joven. Y además vienes con una serie de convencional, o sea, una serie de ideas, costumbres ¿no? bien vistas en la sociedad. O sea, no era mal visto en la sociedad que yo me saliera de parranda, no era mal visto en la sociedad claro. que yo Todos dejara lo a mi hacen. novia y me fuera con mis amigos. O sea, no era mal visto, todo el mundo lo hacía. O sea, todo el ¿Y mundo. qué hay de malo? Es mi juventud. Claro, tengo que probar, o sea, tengo que hacer, no estoy haciéndole mal a nadie, no estoy robando, no estoy Y es que matando, no todos estoy haciendo pasamos mal. por esa etapa. Incluso un día platicaba yo con Ángel, uno de los productores, ¿verdad? De que decía que él así de, pues es mi momento, ¿no? Para equivocarme. O sea, como que además tenemos una especie de dispensa o Claro. de que hay una etapa en la vida en la que tienes ese chance, Tu juventud. ¿no? Tu juventud, el YOLO, ¿no? O sea, el decir, bueno, pues esto lo voy a vivir una vez. ¿Cómo voy a saber? No sé si fue Ángel u otra persona, porque me llama eso como todos tenemos ese discurso en algún momento. El decir, ¿y cómo voy a saber qué es malo o bueno? ¿Cómo voy a saber si me gusta si no lo pruebo? ¿No? Entonces yo creo que hay cero conciencia, porque creíamos que era pecado algunas acciones muy específicas y darnos cuenta que pensar no necesitar a Jesús es el gran pecado, ¿no? Es Mira, lo peor. Yo creo que verdaderamente el problema es que cuando yo llego a la iglesia, o a lo mejor como llegamos los tres, estábamos totalmente convencidos que Dios se trataba solamente los domingos. Además, sí, claro. O sea, a Dios se le visitaba el domingo, como, Sí. no sé, como el padre que tienes tal vez en una casa hogar, al que vas a ver el domingo, pasas un rato con él, comes O con un él, te abuelito, quitas y el sigues. de domingo. Pero además te quitas y sigues con tu vida Normal. exactamente igual. Y yo creo que eso fueron ciertas estructuras mentales que se me tuvieron que romper. A lo mejor por eso, como decías hace un momento, necesitábamos una iglesia rígida como la que tuvimos. Vaya, hace rato me Pero, estaba ¿sabes qué juzgando. pasa, Blanca? Es que yo creo que la iglesia en la que yo llegué, si no fuera porque tú estabas ahí, No a te lo hubieras mejor no quedado. me hubiera yo quedado. Es que O sea, no hubiera contexto. soportado todo. Yo le decía a Remy antes de empezar la charla aquí del podcast, es que yo le decía que sí, la iglesia no me encantó, porque sí, lo confieso abiertamente, no me gustaba mi iglesia, no me gustaba la manera en que yo vivía ese tiempo, esa fe, vamos a llamarla así. Y se me hacía muy dura, y se me hacía muy acusatoria, y se me hacía muy, no sé, X. Entonces, pero le digo a Remy, pero creo que eso a lo mejor era lo que necesitaba en ese momento, que yo estaba muy perdida, muy sin conciencia, muy sin entender esto está bien, esto está mal, que a lo mejor fue bueno en su momento, y Remigio decía que no, que él no está de acuerdo que porque algo rudo tiene que ser bueno. Digo, pues a lo mejor es ver hoy lo bueno, ¿no? Mira, Digo, a lo mejor si hubiera sido más laxa. Yo creo que incluso un poquito por No eso sé. mis principios, mis inicios cuando empiezo a predicar fueron agresivos. Muy agresivo. O sea, yo predicaba prácticamente sacando un látigo sí. y tuve que empezar a aprender que eso no funciona. O sea, no es esa la manera. Yo quería O sea, sí nos forzosamente... llega un sermón condenatorio, Claro, porque pero- nos pero- confronta, pero nos dejabas ahí. Yo quería provocar la confrontación Sí. bajo el esquema de que el evangelio nos tiene que confrontar O y incomodar. provocaba yo esa incomodidad que a la larga no funciona de esa manera. A la gente hay que permitirle que sea la palabra que realmente la que llegue, O a la lo que mejor estabas redarguya. incompleto, Remy. Porque yo creo que sí va a haber momentos, ¿no? En los que va a haber citas bíblicas, va a haber pasajes, va a haber porciones, mensajes que, híjole, van a ser incómodos de principio a fin. Yo creo Y van que a ser muy confrontativos. Sí, pero yo creo que puede ser te con traen amor. algo bueno, ¿no? pero puede ser con amor. Sí. A la Sí, gente- entonces yo Con creo que te amor. faltaba la parte de, pero. Yo creo que me ¿No? faltaba esa parte que ahorita estoy aprendiendo Ajá. de que tiene que ser con amor. A la gente le puedes decir, estás mal, pero no te preocupes, hay esperanza, puedes cambiar, las cosas pueden mejorar. Yo llegué a una iglesia incómoda
sintiéndome incómodo y quejándome cada vez que llegaba yo a la iglesia. Sí. Y yo recuerdo Ay, para empezar decíamos, tarda mucho. Yo recuerdo esas Sí. veces Por que dos. cuando alguien oraba por ti, que además te querían siempre empujar. ¿No? ¿Nunca les tocó? Sí, sí me tocó, Empiezan pero los yo era de temas las que no me escabrosos. gustaba pasar en esos Claro, momentos. que cuando alguien O ora sea, por que ti decían, y te "Pasa al empuja. frente". Ajá, No. y yo no. Yo incluso al día de hoy, cuando oro por alguien, no siempre pongo ni siquiera la mano en la cabeza, o sea, para no empujar a nadie. Confiar que si alguien se tiene que caer, se tendrá que caer. O sea, eso no depende de uno. Nosotros no tiramos a la gente. Sí, es no hay que verdad. tirar a la gente. Sí. Y yo recuerdo que en mi rebeldía, en ese acomodo de estar queriendo conocer a Dios, queriendo seguir a Jesús, pero incómodo con las formas de su representante aquí en la tierra, del pastor que me había tocado. Recuerdo que la primera vez que oraron por mí, yo incluso puse un pie adelante y uno atrás. Dije, yo voy a hacer palanca para Y ahí que... ni nadie me tira. Porque cuando me empujen no me van a tirar. Y ese ¿Cuál día, es tu sorpresa? y ese día caí para adelante. Wow. O sea, yo también pensaba que uno se dejaba caer. Que ahorita, yo creo que ahorita que cerramos este pedacito, estaría chido de decir todas esas cosas raras que hacemos las personas en Cristo. En una iglesia cristiana, ¿no? Sí. Para los que a lo mejor si nos están escuchando Para que te y no prepares para tu tienen la primera vez. menor idea de qué estamos hablando. Pero a mí me pasó, porque decía, bueno, qué simpático que a veces hay personas que les ponen las manos, oran por ellos y se caen. O sea, estoy hablando la yo de 1990 y pico, ¿no? Entonces, yo decía, ay, qué chistoso. Y me acuerdo que seguimos avanzando en Cristo, gracias a Dios no nos fuimos. Y me acuerdo que hubo una época de bautizos, ¿te acuerdas? Sí, fue ahí donde caí. Ah, fue ahí, yo también, o sea, pero estoy segura que nadie me tocó. Y además estuvo así súper romántico mi bautizo, porque creo que éramos Remy y yo, y no sé si hubo uno más, en la playa. Eran poquitos los que fueron ese día, era un circulito. Y de verdad, o sea, fue así como, qué raro es esto, pero quiero hacerlo, pero sí, es una señal, quiero que mi viejo hombre, mi vieja mujer, mi vieja manera de vivir se muera, y pues emergiendo de las aguas, pues ya salgo renovada, ¿no? Obviamente entendiendo que esto era algo simbólico, ¿no? Porque hay gente que cree que de veras allá adentro se va a quedar un hombre muerto. No, no es así. Entonces, yo recuerdo que al final salimos y había como una especie de circulito y pues oraban por ti, ¿no? Hoy entiendo que era para que uno recibiera el Espíritu, ¿no? El bautizo en el Espíritu y que pues de alguna manera reafirmar lo que acabamos de hacer. Y yo recuerdo casi que nadie ni me tocó y sentí tan suavecito. Yo recuerdo que fue así como un desvanecimiento, pero así como muy dulce, como muy... Como si fueras una pluma. Que te prometo que no lo he vuelto a sentir. He vivido otras experiencias, Wow. pero como ese día en particular fue así como Te marcó. mucha ternura. O sea, yo sí recuerdo así como muy suavecito, como una plumita. Y cuando yo abro los ojos estoy en la arena, ¿no? Entonces fue así como dije, wow, eso me pasa por no creer que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, pues aquí sería bueno aclarar qué es lo que viste la primera vez que te sacó de onda de alguien o de una conducta cristiana cuando llegaste a un servicio. Bueno, es que para mí la verdad todo era muy nuevo, entonces el ver incluso, pues en ese momento habían panderistas. Ah, ok. Entonces verlas ahí bailando, pues danzando, para mí era como, ¿por Qué qué ridícula. hacen eso? Ajá. Sí, claro. Y pues también ver otras personas que lo hacían en sus respectivos lugares o que a veces como que hasta se preparaban para hacerlo, para mí era como medio choqueante, o sea, era muy nuevo ver que aplaudieran, o sea, Ajá. yo era, ¿por qué aplauden? No entiendo, o sea, ¿a quién le aplauden? O sea, yo era así como que aplaudimos, pero ¿por Pero qué? ¿quién va a salir, no? O sea, desde la música hasta eso sí eran cosas que a mí me iban como sacando de onda, que yo le decía, mamá, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen aquello? Y mi mamá como que, pues yo creo que también en tampoco su... ni sabía qué decir, era, ¿no? no, nada más de que no preguntes. Y yo, ok, entonces pues tocaba como ir viendo, ir descubriendo y al menos... pues sí, ella tuvo como ese ímpetu de no nada más venir nosotras los domingos o entre semana cuando empezamos a llegar también entre semana, sino que viniéramos a jóvenes. Ah, ok. Ella siempre como que llévate a tu hermana. Mi hermana pues es 3 años más chica que yo y yo pues en ese tiempo 16, Cristian tenía 13, o sea, era Wow. una nene, ¿no? Pero era como bueno. Y yo siempre era no. Hasta que un día creo que como que me cansé y le dije, sí, va, está bien, voy a jóvenes. Cuando llego, me dicen, se fueron a Conéctate y yo, ok, ¿Qué es adiós. eso? Y ya fue Adiós. así de que me fui. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá, ¿no te quedaste? Y yo, mamá, es que se fueron a un congreso que se llama Conéctate. No te creo, yo te lo juro, mamá. O sea, pregunta mañana, de verdad. O sea, se fueron.
Bueno, después pasaron semanas y ya por fin se me hace venir y tengo como que el recuerdo de que incluso todos se sentaban de un lado y yo así como de, ay, y me senté del otro. O Y sea, me la decían, contra. pásate del otro lado y yo, no, gracias. ¿No quieres pasarte? Aquí Y yo, estoy no. bien. Y sí, yo creo que todos habrán dicho, ay, qué pesada. Pero sí, para mí era como, no sé, o sea, Incómodo. yo sí me sentía como el bicho raro. O sea, a pesar de que nadie me había hecho nada, pero para mí era como, es que todos son tan santos, todos son tan buenos. O sea, en mi mente así visualizaba gente de la iglesia. Órale. O sea, nadie comete errores, nadie peca. O sea, aquí ya no les todos llego. están. Ajá. No, aquí como que no, no Entonces es yo un lugar decía, para la mí. mala soy yo. Pues no. Y yo, no, gracias. Entonces ya que termina todo, en ese momento siempre era como, ¿quieres recibir el nuevo? ¿Quieres recibir a Cristo? Y yo, no. Ah, decías que no. Sí, yo sí dije no. Y en ese momento quien estaba como líder fue, pero ¿por qué? Mira, o sea, él como intentando convencerme y yo no, de verdad no. O sea, yo en mi mente era como, no estoy lista para comprometerme con Dios, estoy muy joven, o sea, todavía quiero vivir cosas, Estoy en mi portarme derecho como de yo quiera. vivir lo que yo quiera. Exacto, o sea, era como mi pensamiento de, es que el aceptar a Dios va a ser dejar cosas que me gustan y que genuinamente yo no quiero dejar. Y pues bueno, fue tanta su insistencia en ese momento que sí dije, ok, está bien, ya pues, lo acepto. Ya hice la oración y fue muy chistoso porque esa fue la primera vez que yo sentí algo dentro de mí. No supe qué, pero hasta Wow. lloré. Y yo como que yo misma decía, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿por qué siento esto dentro? Yo no sé, pero bueno, pasó, terminó, aunque para mí yo creo que lo que cambió todo y fue muy chistoso porque yo llegué a un evento juvenil que se llamaba Explosión Juvenil en ese momento y yo llegué de verdad con una pésima actitud, o sea, de que yo también casi que obligada, no quería, fui porque alguien me invitó en ese momento, entonces pues fue como bueno. Me acuerdo que yo siempre pues he sido como mis tacones, ¿no? Y llegué hasta entaconada y me decían, ¿por qué viniste en tacones? ¿No vas a brincar? Y yo, Porque así soy yo. y yo, no. Entonces fue demasiado chistoso ver que ese primer día algo pasó que impactó cada palabra que fui como yo escuchando, que terminé brincando junto con todos los demás chavos. Entonces ya al día siguiente yo era como la más emocionada por llegar, yo quería escuchar qué más iba a haber. Wow, Natalie. Y fue la primera vez que alguien oró por mí, porque al final me acuerdo perfectamente que llamaron a todos los pastores el último día y pusieron a orar a los pastores por todos los chavitos. Y la pastora, porque fue una mujer que oró por mí, dijo cosas de verdad demasiado puntuales que yo decía, ¿cómo sabe? O sea, tú, ¿cómo sabes mi vida? ¿Cómo sabes lo que he sentido y lo que he pasado? Pero fue el momento en el que literalmente, o sea, tuve como para mí mi encuentro con Dios tal cual. O sea, tú sientes que a raíz de ahí algo ya cambió. empezaste a ver diferente la iglesia, Sí. ya empezaste como bueno, a encontrarle un sentido. Sí, algo cambió y ya empecé a interesarme. O sea, ya empecé como a, ok, quiero aprender. Pero, Ay, pues te pero fue entonces, chido. a ver, Nat, en todo este momento, en lo que había sido obstáculo para que conectaras, era un poquito que tú estabas renuente. Ajá. No tanto, o sea, a pesar Bajo de la tu guardia. renuencia, tú llegabas y lo que había alrededor te gustaba, no te gustaba, te choqueaba nada más, aumentaba tu renuencia. Pues que no me gusta, o sea, creo que no era como que, no me gustaba, o sea, no era que me gustara, porque la verdad no me No. gustaba, pero pues yo venía porque tenía que. O sea, no tenía manera. Si por mí hubiera sido, yo no hubiera venido. O sea, Ok. me hubiera quedado en mi casa. Entonces tú eres el clásico, el vívido ejemplo de que los padres obliguen a sus hijos. Así. Ajá, claro. Sí, porque fue por eso. O sea, si no, si mamá hubiera sido de que, pues solo yo. O sea, yo creo que yo no sé cuánto tiempo hubiera pasado, porque incluso hasta el hecho de haber venido a jóvenes fue porque ella estaba hasta que un día fue así como, bueno, va. Pero no fue algo que naciera de mí, o sea, sino fue más bien esa mujer de Dios que literalmente... Te habló. De alguna mamá. manera, cuando platicamos estas cosas, que de alguna forma coincidimos un poco, o sea, todos llegamos, o al menos los tres, llegamos sin querer, o sea, no llegamos buscando algo. O sea, no sino queriendo. No queriendo. No por accidente, sino no Y queriendo. creo yo que, a pesar de que en ese momento le hacíamos el fuchi a Jesús, de no me interesas. Pero es que yo creo que le hacemos el fuchi indirectamente. Porque creo que no repelíamos a Jesús como tal. Exactamente. Yo creo que lo que repelíamos era la iglesia. pero el creo, tipo de conductas. Por ejemplo, sí. ahorita parece que le decían, Cuan- bueno, cuan- ¿cómo te fue? cuando- A mí lo menos era que alguien llorara.
Pero a mí me tocó etapas en las que la gente se ponía loca. Sí, vomitaban. Vomitaban. Es que fíjate gritaban. que a mí no me pasó eso. Creo que justo Qué padre. nosotros Sí, llegamos. no te pasó eso. Luego mi mamá como que tuvo ahí temas literalmente personales y dejamos de llegar. Ah, ok. Entonces después como que pasaron unos meses Y y regresaron. nos volvimos a reincorporar. Entonces creo que en ese lapso como que fue también por lo que me ha contado Ana, por lo que me ha contado David, pasaron esas cosas. Ah, Entonces yo ok. les decía, no hombre, no, si yo Ay, hubiera Dios te llegado en guardó. esa época, yo le digo a mamá, no vuelvo. No vuelvo, o sea, no sí. regreso, mamá, de plano no. Entonces Dios sabe, o sea, Remy lo decía, Dios tuvo la manera a lo mejor de atraer a Remy a su momento y a su tiempo. Sí. Y yo creo que también llegué en el momento preciso a la iglesia, o sea, donde ya no eran esos tiempos, o sea, no digo que no fuera, no, la laxitud Claro. total, era también rígido el pastor Félix, pero hasta eso, o sea, como siempre lo que habla es palabra, Claro. pues tal cual era lo que te hablaba, pero no veía tantas cosas así, yo creo que ya me tocó hasta después ver ese tipo de situaciones, Pero ya tenías otro contexto. Sí, ya había avanzado. Claro, o sea, hoy de verdad, y lo digo con todo el respeto, porque Sí. yo sé que el Espíritu Santo puede ocasionar cosas en tu cuerpo físicamente que tú no controlas, ¿no? Sí, que es tú no correcto. dominas. Que definitivamente, y también hay moveres, hay momentos, hay etapas, porque incluso el otro día escuchaba no sé si era un podcast, un reel, algo, ¿no? Y decían eso, ¿no? Que la iglesia en México al menos estuvo marcada por ciertas etapas, ¿no? En que había muchas manifestaciones de demonios, otras donde el Espíritu Santo, otras donde como que más cerrados, más abiertos, ¿no? Entonces fueron como épocas y yo no sabía que así incluso había como estadística de eso, ¿no? Órale. Sino que yo lo viví, me tocó vivirlo así a la buena de Dios y al trancazo, porque como tú dices, llega uno y nadie te explica y nadie sabe. Y mis papás aferrados y apasionados, hoy entiendo, ¿no? Una pasión de que esto es lo que queremos hacer, ¿no? Después de haber vivido tan ruda la vida que pues yo no lo entendí, ¿no? Y me cayó mal porque yo no tenía la misma convicción. Entonces, obviamente, seguramente hoy habré cometido mis errores con mis hijas de a lo mejor ser un poco más dura con ellas o no, pero yo no quería que ellas vivieran lo que yo viví, ¿no? Entonces, sí fue como muy choqueante la conducta, a lo mejor eclesial general, vamos a llamarla así, porque yo de verdad a mí sí me daba terror invitar a alguien. ¿Por qué no traen a sus amigos? ¿Por qué no? Y yo, no, Sí, no me había da manera. pena, ¿no? No había manera. Ajá, entonces de repente había gente que... Blanca, y hoy entiendo que pues estaban gozosos y estaban alegres, pero En esa para época mí- le oímos al líder de jóvenes quién sabe cuántas Ay, veces. sí, sí, ¿En nos serio? Le escuchó por ahí sacábamos la Miguel Orozco, vuelta y le saludos. sacábamos la vuelta. Saludos, Mike. Y Pero le sacábamos qué la afán vuelta. también de él, ¿verdad? Siempre iba Sí. cada viernes, creo, Wow. a invitarnos. Ay, reunión de jóvenes, o no sé si era el mismo sábado temprano, No me acuerdo, pero era, pero- ay, reunión de Sí, jóvenes, sí. por favor. Y yo decía, ay, ahí vino, y tocaba la puerta. Y yo, wow, porque de veras él dijo, estos no se me van, ¿no? Wow. Y sí, o sea, había una convicción, pero la verdad es que yo no conectaba. O sea, definitivamente no conectaba. Y luego como que también me agarré un poco en esa rebeldía, porque eso sí fue, yo creo que ahí sí me identifico muy claro, de echarle la culpa a mis papás por todas sus conductas. Entonces yo no quiero ir a la iglesia por eso, ¿no? Es que, ¿sabes qué me pasa? Ahí voy a balconear a mis papás. Mis papás estaban tan contentos de servir. Y pues la iglesia en ese entonces iniciaba y pues no había muchos recursos y se hacían eventos. Entonces de repente llega a mi casa y no hay sillas. Y tú, El comedor vacío. Y yo, ¿y dónde me voy a sentar para comer, no? Ay, es que están en la iglesia. No, mi mamá decía, en el templo. Llevé las cosas al templo porque se ocupaban para un evento. Ah, ok, chido. Bueno, pues ya está, ¿no? Y luego, un día llego igual y, mamá, ¿y los cubiertos? Ay, los presté porque había un evento en la iglesia, ¿no? Entonces mi mamá era así la más feliz. Entonces ella, si se tenía que dar las camas, la sala, ¿no? Ella lo daba, ¿no? Entonces a mí eso me molestaba. Claro, generaba Entonces me inconformidad. acuerdo mis hermanos más chicos decían, se ponían a discutir con las personas que hablaban por teléfono. Por eso digo que a veces incluso el idioma, ¿no? Hermanas, ¿no? Hablaban las hermanas. ¿Está la hermana Blanquita? Ay, ¿cómo se llama usted? Le decía a uno de mis hermanos. Es que no la conozco, yo no tengo ninguna tía así, ¿no? O sea, como diciendo, yo no soy su sobrino, ella no es su hermana. O sea, lo que te puedas Ok, ya te imaginar, entendí. hoy digo, pobre mis papás, porque, ¿no? Ellos en su afán de felices por ese cambio de vida y nosotros perdidos en la queja. Yo creo que es ahí donde logramos ver la maravillosa misericordia y paciencia de Dios, ¿no? El hecho de que pese a nuestra inconformidad, Él haya seguido insistiendo, hasta que realmente rompió, hasta que realmente toda esa oposición de alguna manera se fue, de Exacto. alguna manera... Ni cuenta nos dimos. Yo no recuerdo el momento exacto en el que esto cambió, No. porque lo hizo el Señor con tanta dulzura,
con tanta gentileza, que nunca fue de una manera abrupta, nunca fue de una manera violenta, nunca fue ese Pablo al que tiró a la tierra, o sea, fue con una sutileza, incluso me atrevo a decir que fue casi una intervención quirúrgica de una manera tan magistral, con mucha anestesia, sí, porque no. que cuando abrí los ojos simplemente el corazón era diferente. Wow. Fíjate, al grado de que a pesar de que era incómodo, ¿no? En ese momento en la vida de iglesia, me acuerdo que pues llegó ese momento de la vida en que dijo Remy, pues ya no toca casarnos, ¿no? Entonces, y me acuerdo que yo en ese momento había tenido un encuentro con Dios en mi cuarto muy personal. Y yo decía, ay, quiero seguirte, Dios. O sea, ya creo que me entró en ese espíritu de mis papás, de como ellos estaban en ese momento de quiero servirte. Y recuerdo que fue mi momento de los más netos que he tenido con Dios. Y me acuerdo que fue una madrugada ahí en mi cama y llorando y sentir esa Son los mejores momentos. Pero sí, maravilloso. Y yo a mí me amarraron como a puerco. Sí, Remigio no sabía que yo lo había amarrado y lo tenía ahí el Isaac, ¿no? Porque yo dije, ¿y si no es Remigio? Y mira que lo amaba con todo mi corazón y ya teníamos, ¿cuánto de novio? 6, 7 años. 7 años. Ajá, entonces era así el hombre de mi vida, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a Dios, pero si él no es, o sea, ¿de dónde me sacó? No teníamos problemas, o sea, no estábamos ¿Pero viviendo. ya te había pedido matrimonio o todavía? ¿O estaba Creo así en que esos ya, días? O andábamos hablando de eso, algo así. Wow. Entonces, de veras, me vino esa como así loco, ¿no? El decir, bueno, vamos a poner mi vida en orden. Y me acuerdo que si algo tenía muy claro es que yo quería decirle a Dios, pues si tú quieres, lo hago. Y estábamos pasando nuestro mejor momento, vamos a llamar así, Wow. porque no teníamos problemas, no nos estábamos peleando. O sea, de pronto yo vinieron era nuevas toxiquilla. convicciones. Yo era toxiquilla, pero como que, exacto, vino una convicción. Por eso dice Remy que con mucha anestesia, ¿no? Ese proceso, porque Sí. yo me acuerdo haberme abierto de capa y decirle, Dios, pero si no es, llévatelo. Y yo me acuerdo de decirle, Qué y lloraba fuerte. yo como si ya me lo hubieran quitado, de decirle, pero y si no es, aunque me duela, arráncamelo, pero no, yo quiero seguirte, yo quiero obedecerte. Y me acuerdo que me contesta con el Salmo 91, ¿no? Y me acuerdo que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, voy a parafrasear, ¿no? Yo también lo libraré, ¿no? Que ha confiado en mí. Y yo decía, wow, o sea, me caso, ¿no? Entonces sí me acuerdo que fue algo así para mí bien emotivo, bien especial. Y darnos cuenta de que sí queríamos hacerlo. Y aun cuando había una incomodidad en la eclesial, pues yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Porque yo sabía que la familia de Remy profesaba la religión católica, ¿no? Toda la vida. Y siempre muy respetuosos, nunca le dijeron nada, pero dije, ahora a ver cuando nos casemos, a ver si no viene el zafarrancho de por cuál nos casamos, ¿no? Wow. Sí, o sea, de Sí, verdad. cierto. O sea, digo, qué padre cuando la gente no tiene esas broncas, pero en ese momento para mí fue un pesar, ¿no? Porque ya Dios me había dicho, sí, es él, venga, ¿no? Es el hombre de tu vida, cásate. Y Remigio, ¿qué tal que me salía con que, pues, ¿sabes qué? Mi mamá y mi papá pues, no quieren, o si quieren, o sea, no sé. Fue un cúmulo de ahí de emociones. Y recuerdo a Remy, me encantaría que lo contaras tú, cuando le fuiste a decir a tu papá. Blanca, me vas a hacer llorar. Sí, porque dice Remy que si él algo tenía claro es que se quería casar, pero también tenía claro que no iba a ser por la católica. ¿Te acuerdas? Sí, Órale. claro. Sí, o sea, ¿Por fue qué, así Remy? como un pensamiento, ¿verdad? Te repito, a pesar de todo, yo sí tenía a mí sí me habían abierto la mente cada vez que me encontraba yo en la Biblia el sustento para el por qué vivir de esa manera y veía yo que había en la palabra respuesta para todo. O sea, no hay un área de la vida del ser humano que no esté contenida en la Biblia. O sea, ahí hay respuesta para todo, para cualquier cosa que estés viviendo, ahí está. Y cada vez que yo descubría eso, me apasionaba. De la misma forma como sucedía. De la convicción. Claro, de la misma forma que sucedía con el derecho, pasaba cada vez que yo encontraba respuesta en la palabra de Dios. Entonces, si de algo estaba yo convencido, es que yo quería conocer al Dios que estaba yo viendo en esas páginas. O sea, era ese Dios y no quería que alguien me lo contara, quería que fuera el Dios que estaba yo conociendo. Por eso logré soportar la incomodidad que había con el hombre cuando establece la iglesia y la forma de hacer iglesia, pero sí estaba yo convencido de que no extrañaba lo que algún tiempo tuve como católico. Como fe. Y quería yo algo diferente y además era Blanca, o sea, nuestra relación había mejorado, nuestra relación era mejor también a causa de Jesús en nuestras vidas. Wow. Y eso estábamos convencidos de que fuera por la religión cristiana, ¿no?
Y fuiste y le dijiste Más a tus que nada papás, ¿no te también, acuerdas? más que nada también porque habíamos entendido que casarnos no era simplemente que alguien ponernos delante de un ministro para que nos case, sino que Sí. era algo que íbamos a hacer nosotros, solos, delante de la iglesia y ante la presencia de Dios. Órale. Nos íbamos a comprometer a hacer un pacto entre ella y yo, y eso lo quería yo hacer de esa manera, sin que alguien me tuviera que leer, sin que alguien me tuviera que decir. Ah, no, y los amigos, ¿te acuerdas? Qué raro, y eso es que se casen. Sí. Y así se van a casar y no hay un padre. O sea, obviamente, pues la gente que ha practicado una religión toda su vida, pues dice, ¿cómo? Si las bodas se hacen con un sacerdote Y creo en una que iglesia y así, ¿no? esa parte de la ceremonia fue la que hizo que nuestra boda fuera diferente. Ay, sí. Porque a pesar de que no nos había gustado el sermón y todo lo que había pasado alrededor, ni la hora, ni demás, el momento en el que ella y yo hicimos ese pacto, yo creo que eso fue lo que valió la pena, Wow. esa parte. Y yo estaba convencido de que querías que fuera por ese medio. Entonces llego a mi casa y hablando con mis papás, ellos sabían que ya me iba a casar y le dije a mi papá, pero no me voy a casar. ¿No? Le dije, no me voy a casar por la Iglesia Católica y entenderé si ustedes no quieren estar. No era mi intención hacerte llorar. Pero Sí. es que me acuerdo que a mí se me hizo muy, muy lindo eso de sus papás. Sí, mi papá me dijo, no me importa por dónde te cases, ni en dónde te cases, pero el día que te cases yo voy a estar allá. Sí, le dijo, no importa, hijo, la religión que sea, yo voy a estar contigo. Y yo, wow. O sea, fue Todos así. con los ojos cuajados. Todos Sí, aquí, ay. totalmente. Sí, porque te digo que Dios ha sido tan lindo. Incluso hubo una persona aquí donde también nos habló de que íbamos a tener un cambio de amistades. Sí. Y Remy y yo, no, nuestros amigos del alma, ¿no? O sea, porque yo creo que ya cuando estás en carrera y más grande, ya como que son los amigos que se te van quedando, ¿no? Sí. Y yo decía, no, mis amigos, cuántas cosas vivimos, ¿no? Y ellos saben nuestra historia y todo. Y no es que los hayamos abandonado. Y es que no nos hayamos dejado de llevar con ellos, o hasta eso Dios es tan lindo, sino que hubo un cambio de actividades, de vida, incluso una amiga se fue a vivir fuera, ¿no? Entonces como que el grupillo ese que parecía, las dos se fueron a vivir fuera, ¿verdad? Dulce y Cristina. Y como que cada quien agarró su vida de adulto, entonces eso como que ayudó a disipar un poco, y sí, y hoy enos aquí. O sea, viviendo una vida diferente, una historia, llenos de fallas y debilidades, pero la verdad es que sí, como dice el podcast, si somos sinceros, no nos dimos cuenta en qué momento Dios hizo tantas cosas en nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que me ha hecho tener consideración hacia la gente, sobre todo hacia la gente que está en el mismo lugar, es precisamente porque sé que es estar ahí. O sea, estuvimos ahí muchos años. Muchos años yo llegaba a la iglesia y era cristiano de domingo. Venía yo a la iglesia y me entregaba yo por completo al Señor, pero regresaba yo a mi casa y a partir del día lunes seguía yo siendo la misma persona. Sí. Fue un proceso largo, un proceso cansado, tal vez hasta un poco doloroso, cuando Dios tiene que arrancar una identidad para implantar otra. Arranca una identidad, arranca aquel arrogante, aquel soberbio, aquel que creía que podía saber cómo vivir, que creía poder vivir de manera independiente, autónoma totalmente. Arranca Dios esa identidad y se llevó también al abogado de por medio. Y es que, digo, a Remy no le gusta que diga esto, ¿no? Pero la verdad, Remy es una persona muy inteligente. O sea, es alguien, hablando de conocimientos y capacidades, es alguien muy capaz, muy inteligente. Y aparte tuvo un mentor, la verdad, que le explicaba muy bonito el derecho, que él se apasionó, lo entendió, comprendió y tomó una esencia. Entonces, sí hubo un rato que incluso él me decía, a lo mejor yo no lo notaba por vivir con él, pero él decía una arrogancia, ¿no? Me sentía tan seguro de lo que sabía, de lo que entendía, de cómo aplicaba el derecho, ¿no? La ley, y le gustaba tanto que sí, ¿no? Tenías unas frases muy chistosas. Muy malas. Muy malas, decía. Muy malas. Oye, Remigio, y tal persona, ay, es un pobre estúpido. Muy malas. Me avergüenzo. Ay, a mí que no me digan nada, les canto su vida. O sea, tenía unas frases así que dices, wow, ¿no? Y te prometo que Remigio siempre fue muy buena persona, o sea, nunca, o sea, que yo te diga algo malo de él, no porque sea perfecto, pero, o sea, sí, es cuando te das cuenta que todos necesitamos a Jesús. Sí. Porque había una identidad arrogante. Totalmente.
Y fue Sí. a través de un proceso un tanto doloroso cuando Dios arranca todo eso que me llevó a entender que el amor es exclusivo. O sea, nadie Lo comparte. que te ama te va a querer compartir. Y Dios nos ama. Y me ama de tal manera que no permitió que, no me quiso compartir. Mira, mi padre decía algo de mí que al cabo de los años yo lo digo como en broma, ¿no? Pero es Diciendo, verdad. era profecía, decía yo, porque mi padre decía, cuando se refería a mí, decía, este se le escapó al diablo, Siempre decía, ese Remigio, no, ese se le escapó al diablo. ese se le escapó al diablo. ¿Y quién iba a decir que? Sí. Sí. Bueno, no me escapé, me rescataron Te de sus manos. rescataron, pero Me sí es rescataron cierto. de sus manos, pero sí he entendido que el amor es exclusivo, que cuando Dios dice te quiero para mí, es te quiero para mí. Y pasaremos, y por eso he entendido también que mientras más fácil lo hagamos, mientras de una manera más fácil cooperemos, será menos doloroso. Porque cuando Dios te ama, esa cita, ¿te acuerdas? De entregaré por ti, ¿cómo? Naciones. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Naciones Porque por tu vida. El antes es porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Cuando Dios te mira de esa manera, es capaz de todo y va a hacer todo con tal de tenerte. Y ese proceso, a veces cuando uno se resiste puede ser doloroso, pero cuando uno lo suelta y lo vives con intensidad, te puedes dar cuenta que Él implanta en tu corazón cosas que jamás creíste poder hacer ni poder tener. Sí, A verme correcto. hoy delante de un micrófono, en la radio, predicando en la iglesia los domingos, Hoy incursionando en un podcast. hoy incursionando en un podcast, pero además Sí. los domingos, Sí. las primeras veces que prediqué, ¿te acuerdas? Era un parto para mí. Sí. Era un parto, Se pero, cerraba pero de viernes, esos, sábado, esos partos de domingo en la 48, madrugada. 72 horas de Sí. dolor. Y siempre le dije, sí, Blanca, imagínate el día que yo tenga que hacer esto todos los domingos. Así decía, ¿Cómo lo yo voy no a lograr? puedo, No voy a poder, Blanca. Y hace unos Mira. años que lo hago todos los domingos. Y yo creo y estoy convencido que es Dios usando, es Dios obrando, Sí. y eso hace que te des cuenta, Dios no es de domingos. O sea, me encanta hubo una campaña, creo que en un país, ¿no? Donde habían espectaculares que ponían mensajes de Dios y Sí. decía, Dios quiere el tiempo completo, no la custodia No la de los custodia domingos, compartida, ¿no? de los domingos nada más, tiempo completo. Cuando nosotros permitimos eso, Dios entra y cambia las cosas. Y es lo que ha estado pasando con nosotros ahorita a lo largo de estos últimos años, que hemos tomado ya las riendas de la iglesia, la dirección y la administración de la iglesia, cosas que estamos viendo, manera de ver a la gente que estamos haciendo que cambie, que nos veamos sin recelos, ver a la gente como es una oportunidad para que Dios haga algo maravilloso. O sea, que tú conozcas hoy una persona que es arrogante, que es desinteresada, que se cree autónomo y que de pronto Dios lo haga dependiente, sumiso, humilde, dices, Wow. es el poder de Dios haciendo esas cosas. Fíjate que a mí me da como entre vergüenza y no sé cómo decirlo. O sea, a mí si hoy me preguntas, ¿desde cuándo eres cristiana? No lo sé. Y yo, ¿Tú podrías decir desde cuándo eres cristiano? no lo sé. Natalie de alguna manera tiene una fecha, porque dijiste, yo En recuerdo mente, sí. expansión, no, Explosión juvenil, ¿no? Y decir, bueno, pues es fácil irse. A esos Y yo recuerdo incluso años. que a nosotros nos ungen de pastores, y ahí como que nos empezó a caer un poco más el 20, pero pasó mucho tiempo en la que yo sentía literal que venía a calentar banca, que lejos de ser un apoyo para mis papás, hoy era otra oveja que cuidar, ¿no? Era alguien que todavía mucha inmadurez, ya casada, ya con mis hijas y todo, y recuerdo muchas partes de nuestra historia muy nebulosa, ¿no? Que no sé, que oigo historias de la iglesia y digo, ¿yo dónde estaba? ¿Ya sabes? Ujú. O siento que estaba cuidando a mis hijas, o estaba en una etapa, y la verdad, dentro de todo, a pesar de que mis papás vienen de una formación rígida, fueron muy respetuosos con nosotros siempre. Entonces, sí, como que a mí me gustaría saber desde cuándo soy cristiana. ¿Desde tu Dios, recuérdame, por o sea, como favor. que desde cuándo ya tengo esa convicción, ¿no? Ese de te sirvo con conciencia, te creo con conciencia, voy a seguirte, voy a caminar, o sea, no sé, ojalá que algún día alguien platicando, porque yo oigo gente y hasta me da envidia de la mala, porque yo desde tal fecha y decidí, hice, y en esta época y en el año tal, yo dije, wow, o sea, ¿por qué no lo apunté? O sea, ¿por qué no? O a lo mejor no era, no lo sé. Mira, es como... Pero los digo, o sea,
con un corazón muy sincero porque de verdad no sé en qué momento ya es como estoy hoy. Mira, yo creo que es como nuestra historia. La mayor parte de las veces que ejemplifico mi relación con Dios, la ejemplifico con nuestra historia. Y yo creo que si tú me dices hoy, ¿en qué momento te sentiste verdaderamente enamorado de Blanca? No tengo una fecha. No sé. Oh, Sí, wow. no. No tengo una porque fecha. primero te gustas, ¿no? Sí, claro. Y te estás conociendo y No, así. no tengo una fecha, yo te podré hablar del día de hoy, pero no tengo una fecha en el momento que dije, wow, amo a Blanca con locura. No Amo tengo a esa esta fecha. mujer. Tengo una fecha cuando nos casamos. Sí, exacto. ¿Ok? Cuando nos comprometimos, Sí. así como tenemos una fecha cuando le dijimos a Jesús sí, Sí. pero empezó a darse una relación y la relación fue avanzando y a veces con enojos, con discusiones, sí, fue una relación con discusiones. Sí. Hubieron muchos servicios de media semana que yo le decía a Dios, no quiero ir. No debo de ir, tengo hijas pequeñas y llevo a mis hijas a Se me hace dormirse. una inconsciencia ir un domingo y pobres niñas levantarlas. Sí, Y o hay sea, pobres me niñas peleé el muchas- jueves. Hubiera querido que Remy fuera mi papá. ¿Verdad? De O sea, de verdad. Me peleé muchas nos veces con Dios peleábamos, sí. y con Blanca también, pero llega un momento en el que eso, tú y yo nos peleamos muchas veces, Ah, claro. pero eso nunca hizo que nos dejemos. Parecía que nunca estábamos en la misma sintonía. Cuando él andaba así bien espiritual, yo andaba bien carnal. Y cuando yo andaba espiritual, él andaba, ay, no, ¿cómo es posible? Entonces, a mí sí Pero me gustaría saber cuándo recibí a Blanca, Jesús. en ese vaivén entre cuando tú estabas, yo no, y cuando yo sí y tú no, Dios nos ha ido nivelando. Sí, Porque hoy sí. vivimos tiempos diferentes. Hoy podemos decir que ya andamos en la misma. Hoy vivimos tiempos diferentes. Hoy hemos comprendido que Dios es el 100%. Y para los dos. El 100%. O sea, Sí. que no hay otra forma. No existe otro modo de ver la vida. No hay forma. No se puede. ¿Y en qué momento sucedió? No lo sé. No lo sé. Por eso digo que a lo mejor Natalie tiene ahorita una actualidad, una situación diferente, ¿no? Como que yo creo que tienes más claras fechas. Sí. David que sirve, ¿no? Bueno, él también, o sea, él recuerda que, o sea, hablando yo por él, pero siempre me cuenta que fue a los 13 años más o menos donde en sí cambió, porque Mira, él era ¿se como acuerda? niño, él se dice niño rata gamer, que no salía, que no hacía Niño otra rata. cosa, que estaba encerrado en su cuarto, pero fue a través de Yayo, que un día Yayo le Órale. dijo, oye David, ven para acá. Y el otro, ¿qué pasó? No quise aprender a tocar el bajo. Y David, bueno, y aprendió y empezó y acompáñame a los ensayos. Mira. Entonces venían, le empezaron a, la verdad no me acuerdo, o sea, sé que estaba Arturo, sé que estaba Gerardo, habían varios, le empezaron a enseñar el audio, mira, esto es así, esto es acá, este hace esto hace aquello, acá. Entonces dice David, ahí fue donde yo me empecé como a involucrar, a enamorar, hasta que ya En cuando la vi, iglesia. ya, o sea, ya estaba yo en otro cajón, me dijo, pero Pero de si alguna no manera se tiene hubiera como clara dado su fecha, ese ¿no? momento, o sea, solo sabe que tenía 13 años. 13 años, yo no sé Si ni no qué se edad hubiera dado tenía. ese momento, me dijo, yo creo que yo hubiera sido otra cosa totalmente. Ay, Y qué yo, ¿en padre. serio? Y me dijo, sí. O sea, y ahora sí que todo fue porque Gerardo un día me habló. Me dijo, ven. Y yo, Wow. qué fuerte. Pues qué padre, porque yo creo que si hoy si alguien les sirve este consejo, hágase una especie de diario. Sí. Está chido y ahorita con el Recapitulación. celular, ¿no? Al menos anotar esas fechas en las que dices, bueno, como que hoy sentí bonito. Ah, o sí, yo Como sí lo que hago. hoy, ajá, ya sabes, lo y yo hago. no he tenido esa costumbre, entonces digo, qué lástima porque mi historia, pues Dios me la contará cuando llegue al cielo. Y me dicen, bueno, eso que quería saber fue tal Es día y que fue tal día. yo de algo estoy convencido, Blanca. Pero hoy digo, chin, ¿por qué no tengo un registro? Mira, yo creo que a lo mejor el registro del que estás pensando es algo que está padre verlo de una manera, viéndolo de Me da alguna envidia, manera me da romántica. envidia cuando alguien lo dice. Pero yo creo que el momento fue verdaderamente aún desde antes, Sí. Bueno, sí, claro. ¿no? Cuando la palabra dice, tus ojos vieron mi embrión. ¿Sabes qué Ay, maravilloso sí. es sentir que aún todo el tiempo que estuviste distraído, aún todo el tiempo que estuviste equivocado, aún todo el tiempo que estuvimos persiguiendo otra cosa que no era Dios, aún cuando estuvimos viviendo diciéndole a Él, no te necesitamos, Él ya tenía un pacto con nosotros. Él ya tenía un plan con nosotros. Él ya tenía algo destinado para ti y para mí. Y mira, cuando yo me doy cuenta de lo que estamos viviendo y de pronto despierto, abro los ojos y veo que soy un hombre de 50 años,
No y tienes digo, 50. no estoy diciendo que hoy desperté, no estoy hablando de que hoy desperté, estoy hablando de que hace un Sí, tiempo que claro. despiertas y te das cuenta de lo que estás haciendo, de cómo vas a hacer, de todos los planes que quieres, de lo que quieres ver en tu casa espiritual, y de pronto te topas que tienes 50 años y no puedes evitar que el primero venga el prejuicio de me queda Tanto poco tiempo tiempo, perdido. perdí mucho tiempo, Sí. pero hasta eso ha logrado Dios dentro de su dulzura y su ternura. Me ha cambiado la perspectiva porque ha hecho que mis 50 no lo sienta. Wow. Ha hecho que todavía piense que aún cuando tengo 53 hoy, aún hay muchas cosas por delante Sí. y las vamos a lograr. Y he logrado entender que de la mano de Dios no hay tiempo perdido. No hay tiempo perdido. O sea, los tiempos, por algo dice la palabra que los tiempos de Dios son perfectos. No hay tiempo perdido, llegamos en el momento correcto, estamos en el momento preciso, Así en el es. mejor momento, donde vamos a estar viendo muchos planes hacerse, vamos a ver una iglesia crecer, pero lo más importante, no crecer por número, sino vamos a ver a una iglesia crecer por amor. Gente interesada en la gente, gente preocupada de que la gente crezca, de que la gente viva mejor, preocuparnos por los demás. Imagínate, yo que una de las principales cualidades que decía que yo no tenía es que yo no amaba a la gente. A mí no me interesaba a nadie más que no estuviera a más de 2 metros de mí. Y de pronto Dios cambia eso. Dios Sí. pone pesar, Dios nos hace diferentes. Y los tiempos que estamos viviendo hoy por hoy, sé que no solamente son mejores a todos los que hemos vivido, sino que están por venir todavía algunos Así mucho es. mejores. Hoy entendemos cuando dice la palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga, porque sí sentimos una carga, ¿verdad? Ahora por la gente, la iglesia, los amigos, ¿no? Y digo, qué padre poder sentirlo, pero de una manera ligera. Y bueno, yo creo que ya abusamos del tiempo del podcast de hoy. Ya tenemos un buen ratito. De verdad, Natalie, gracias por acompañarnos. Ay, no, porque un una amiga placer. nos dejó mal. Ah, sí, pero Eras tú y esperemos que otra muy amiga, pronto, pero esté la aquí. verdad me disfruté mucho porque hoy sí que conocí partes de ti que no sabía. Tanto de amigas y Sí. hay cosas que todavía no sé. Y muchas gracias. Gracias, No, Remy, gracias por a la ustedes. idea y de que nos invitaste. Sí. Y yo creo que vamos a ir avanzando y vamos a ir tocando temas y queremos conectar con la gente, Sí. sobre todo llevando un mensaje. Nadie ha dicho que hacer iglesia sea sencillo. No pretendas Vivirla. que llegar a una iglesia y todo funcione maravillosamente. A mí no me funcionó maravillosamente. Pero una de las cosas que te puedo asegurar es que el Señor de la iglesia no decepciona. Sí. O sea, Él nos tiene paciencia y con toda la ternura del mundo nos irá moldeando, nos irá transformando, irá cambiando ese corazón para darnos un corazón conforme al suyo. Amén. Y tarde o temprano vamos a reflejar su luz. Amén. Entonces, Así es. tengamos paciencia. En el lugar donde estás, en la iglesia donde te estás congregando, es el mejor lugar que Dios ha podido determinar para tu vida. Permanece, plántate, edifica y crece en ese lugar. Así es. Pues hasta aquí llegamos hoy con el podcast Sinceros. Sinceros, capítulo 1 o episodio 1. ¿Cómo le diremos? Episodio 1. Gracias a Episodio. Nos vemos todos. Ojalá la que próxima sea de semana. interés.